Emisario del Patrimonio, un podcast de AJPC. Bienvenidos al Emisario del Patrimonio, tu programa informativo de actualidad sobre patrimonio cultural ofrecido por AJPC, la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural. Soy Raúl Gómez Hernández y te acompañaré en este podcast mensual a través de las noticias más actuales en el ámbito del patrimonio cultural. Además, en cada episodio, mediante una entrevista, repasaremos en profundidad el tema más candente del momento. En este sexto episodio nos acompañará Andrea Martínez Fernández, joven profesional del patrimonio cultural, que ha sido beneficiaria del programa de intercambio de ICOMOS con Estados Unidos y del programa CULT de gestión cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Quédate hasta el final y descubre nuevas oportunidades profesionales y formativas, así como eventos previstos para este mes. Noticias del mes. Empezamos en las Islas Baleares, donde el Ayuntamiento de Marratxí ha colocado 11 paneles informativos alrededor del municipio para dar a conocer su patrimonio cultural a la ciudadanía y visitantes. Se trata de un proyecto que lleva 2 años en marcha y que ha supuesto, según ha destacado el Ayuntamiento, un gran trabajo de catalogación y documentación. Asimismo, llevan integrados un QR que redirige a la página Marratxí View y se puede descubrir toda la historia del municipio. El QR está disponible en la versión en catalán, castellano, inglés y alemán. Ahora nos movemos a la ciudad autónoma de Melilla, donde durante este mes se ha presentado su candidatura a la red de juderías de España, además de la ya inminente inclusión a la red de medinas de España, lo que aportará una gran protección del patrimonio material e inmaterial, además de un mayor fomento del turismo, buscando desarrollo de experiencias culturales sostenibles. Para Melilla, entrar en la red de medinas supone conocer otras iniciativas que se hacen en otras ciudades que tienen un patrimonio similar, o que puede ser vinculado en proyectos en la misma línea, además de optar a la difusión que hace la red de medinas en países emisores de turistas, sobre todo en turismo Muslim-friendly y de musulmanes europeos. Ahora yendo a la Comunidad Valenciana, comentar que el pasado 5 de mayo, Valencia se convirtió en un punto de reunión para expertos del patrimonio cultural de España. Cerca de un centenar de profesionales, pertenecientes a una treintena de asociaciones culturales, acudieron a la tercera jornada de los premios Hispania Nostra, en el Este, organizada por la Asociación Hispania Nostra y la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. El encuentro tuvo lugar en el Monasterio San Miguel de los Reyes, en la ciudad de Valencia, y contó con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Valencia y la Universitat de Valencia. Dentro de la misma comunidad, hay que señalar que la UNESCO ha premiado un proyecto de la Universidad de Alicante para la reconstrucción de una barraca de Murcia por preservar y aprovechar elementos en ruina, para así respetar la estética original y contribuir a divulgar un patrimonio centenario, acercarlo a la sociedad de manera innovadora y sostenible. Su propuesta recupera esta antigua construcción en ruinas, situada en la Huerta de Murcia, con un conjunto de reglas para aprovechar los defectos constructivos y convertirlos en oportunidades, además de incorporar la noción de ruina como parte de su historia. Por último, más allá de nuestras fronteras, debemos destacar que la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste ha sido galardonada con el Premio a la Actividad Cultural Europea, que otorga Aquí Europa, Canal Europa en Bélgica. El jurado de la sexta edición de los premios ha reconocido a la Fundación Juste por su contribución al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica, bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad, según ha informado el Gobierno autonómico en nota de prensa. Entrevista en profundidad. Como comentábamos en el inicio, hoy nos acompaña Andrea Martínez Fernández, una joven profesional del patrimonio cultural con una perspectiva muy internacional. Andrea Martínez nació en Santander y se marchó a Madrid a estudiar arqueología. Durante los primeros años de universidad ya se desvió hacia el mundo del patrimonio cultural. Sendas estancias en Cuba y México definirían su rumbo a partir de entonces. Su Erasmus en Fribourg durante el último año de carrera se enlazaría con el máster en World Heritage Studies de la Universidad Técnica de Brandenburgo. Los 2 años de máster terminan siendo alguno más, pues se combinó con algún que otro viaje, un semestre en Egipto y otro en Túnez con becas DAT, y un verano en San Antonio, Texas, gracias a US ICOMOS. La crisis sanitaria le haría volver a su tierra y estudiar el máster de Patrimonio Histórico y Territorial.
pero no tardará en volverse a ir. Le conceden la beca CULT del Ministerio de Exteriores y vuelve a Cuba a formarse como gestora cultural. Después de tanto viaje, Andrea ha vuelto a Madrid en busca de estabilidad y trabaja actualmente en el sector del turismo cultural y enológico. Sigue viajando, pero no más allá de La Rioja. Buenos días, Andrea. Encantado de hablar contigo. Hola, buenos días. Igualmente, Raúl, muchas gracias por invitarme. Como hemos señalado, tu carrera académica y profesional te ha hecho poder formarte en diferentes partes del mundo. ¿Qué te impulsó a querer enfocar tu carrera académica y profesional por el extranjero? Pues yo creo que al final fue un poquito de forma orgánica. A mí siempre me ha gustado viajar, y para mí al principio quizás estas oportunidades que se me iban presentando ya no eran solo oportunidades profesionales, oportunidades académicas, sino que también, para mí también eran oportunidades de conocer el mundo desde una perspectiva diferente, más allá de la de una turista. Y fue simplemente pues una serie de oportunidades a las que nunca dije que no. eh, y eso, bueno, pues se fue haciendo una bola, se fue haciendo una bola. Me fui primero un mes, me fui luego otro mes, luego un año, luego un máster entero, luego para aquí y para allá, hasta que, bueno, pues ha terminado sumando toda esa serie de experiencias de las que ya has hablado. Sí que es verdad que, bueno, pues me fui dando cuenta de que una oportunidad en el extranjero es una oportunidad un poco más condensada. Eh, es una experiencia académica, es una experiencia laboral, o sea, o mixta, y también es una experiencia vital. Aprendes un idioma o no, aprendes es una inmersión en una cultura diferente, aprendes mucho sobre ti, es un reto personal muy grande. Y luego, sobre todo desde el punto de vista académico, es un gran contraste y es una gran oportunidad de desarrollar sobre todo un punto de vista crítico. Desde un punto de vista laboral, pues imagínate, o sea, también pues una forma es un reto personal impresionante. Ya es difícil trabajar o entenderte con compañeros en España. Yo creo que un buen trabajo para mí tiene que ser un reto intelectual. Y cuando estás en el extranjero lo es todavía más, porque el choque cultural que puedes tener con compañeros, con jefes, con el entorno, pues yo creo que es muy enriquecedor. Siempre yo creo que esa es la palabra que lo resume. En- son experiencias muy, muy enriquecedoras si las aprovechas bien también, porque lo que yo creo que nunca hice fue encerrarme en una burbuja. O sea, siempre intenté estar fuera lo máximo posible, relacionarme lo máximo posible con el entorno, con la gente. Hay que poner de tu parte también. En tu trayectoria profesional, participaste en el programa de intercambio de ICOMOS para Estados Unidos y estuviste colaborando con la oficina de la UNESCO en San Antonio, Texas. ¿Cómo fue tu experiencia en este programa y cómo fue tu día a día? Pues mi experiencia fue extremadamente positiva. Yo en ese momento estaba, estaba estudiando el máster en Patrimonio Mundial, presenté mi candidatura y en base un poco a lo que había hecho en Cuba, lo que había hecho en México, que sí que había sido eh, bueno, estaba directamente relacionado, o sea, todo estaba directamente relacionado con lo que hacía la Oficina de Patrimonio Mundial de San Antonio. Trabajaban sobre patrimonio histórico, patrimonio colonial español, que era lo que yo había trabajado en Cuba y en México, desde el punto de vista del patrimonio mundial. O sea, esa oficina, lo que tiene de particular y o sea, lo que me llamó la atención, me pareció muy innovador, es que lo que hace la Oficina de Patrimonio Mundial de San Antonio es que gestiona las declaraciones de patrimonio mundial, no gestiona directamente los sitios. Es una red administrativa muy interesante la que existe en la ciudad de San Antonio sobre el tema del patrimonio cultural. Entonces, trabajábamos directamente sobre la denominación, o sea, la declaración de patrimonio mundial de las misiones de San Antonio. Realmente no de las 5,
sino de 4 de ellas porque el Álamo, que quizá de las 5 misiones españolas de San Antonio, un poco la más famosa, iba un poco por su cuenta. Entonces trabajamos con las otras 4 siempre desde el punto de vista de la Declaración de Patrimonio Mundial. Mi proyecto consistió en crear una encuesta de percepción ciudadana sobre la Declaración de Patrimonio Mundial de las misiones de San Antonio. Luego esa oficina también gestionaba otra declaración, que es la Declaración de la UNESCO de San Antonio como ciudad creativa en gastronomía. Entonces, pues bueno, también muy por encima, pues estuve colaborando con ellos en algún evento de carácter gastronómico, que bueno, siempre pues, son unos eventos muy agradecidos, la verdad. Y bueno, un poquito mi día a día, todo lo bueno que tiene USC Commons es que te lo gestionan todo. Entonces mi día a día era bastante fácil. Bueno, yo llegué a Estados Unidos, estuve una semana en Washington para hacer una formación inicial y luego, de hecho, al final nos volvimos a reunir todos los becarios en Washington para presentar nuestros proyectos. De ahí fui a San Antonio con otras 2 compañeras, Ana Carla de Brasil, que es arquitecta, y Melissa de Zimbabue. Melissa estaba, que era arqueóloga como yo, estaba en el Servicio de Parques Nacionales y Ana Carla en la Oficina de Preservación Histórica. Entonces vivíamos juntas y bueno, por las mañanas cada una de nosotras pues se levantaba, iba a su oficina. Yo pasaba mucho tiempo en la oficina, o sea, lo primero que tuve que hacer los primeros días fue documentarme. O sea, yo ya había llegado, habiéndome leído, pues por ejemplo, a ver, no entera porque eran como 600 páginas, pero la declaración, todos los documentos de la Declaración de Patrimonio Mundial, todos los documentos que habían presentado, era una candidatura, la verdad es que muy bien trabajada, pero bueno, me tuve que documentar sobre la ciudad, la demografía, sobre todo, etcétera, etcétera. Luego por las tardes, muchos días me llevaban a eventos de participación ciudadana, donde en colaboración pues con otras oficinas de la ciudad, como podía ser transportes, pues presentaban a los ciudadanos, siempre hablando desde el punto de vista patrimonio mundial, pues innovaciones en las zonas donde estaban las misiones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que mi día a día era básicamente en oficina. Y a pesar de que mis compañeras y yo estábamos en oficinas diferentes, como la red administrativa estaba también conectada en la ciudad, pues al final coincidíamos en muchos eventos y por las tardes pues solíamos coincidir en algunas cosas y luego hacíamos vida juntas. Por las tardes la verdad es que fue muy, muy enriquecedor en ese sentido, las tres conectamos muy bien. Y como valoración general, pues la verdad es que una de las mejores experiencias de mi vida. Yo creo que fue la experiencia que a mí me hizo ver que quizá lo mío no iba a ser la academia, sino que iba a ser el campo de la administración. Como señalamos en tu biografía, en el último año estuviste trabajando en la Agregaduría Cultural de la Embajada de España en La Habana, Cuba, con una beca de capacitación para jóvenes españoles del programa CULT de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AICID, relativa a la gestión cultural. ¿Cómo definirías esta experiencia? Pues bueno, a ver, claro, yo este último año que he estado en Cuba, pues ha sido un año complicado para estar en Cuba. La parte profesional o la parte de la beca, la verdad es que muy buena. Es una beca que además está bien remunerada. Yo tenía un salario bueno que me permitía pues tener una cierta tranquilidad económica. Eso hace muchísimo. Eso hace mucho. O sea, yo creo que cualquier persona que me esté escuchando del mundo del patrimonio cultural, que tenemos que estar muchas veces pues beca tras beca, prácticas tras prácticas, el momento en el que ya llegas a tener un sueldo,
después de tanto tiempo, pues igual de ir justito, pues la tranquilidad y la paz mental que te da, pues es muy buena. Eso sí, a costa, en mi caso, pues a costa de estar en Cuba, pues un país donde realmente no tenía en dónde gastarme el dinero, realmente. Eh, porque no había nada cuando llegué. Pero bueno, al final, pues como dicen en Cuba, pues uno siempre resuelve y mi experiencia pues fue bastante positiva tanto en lo profesional como en lo personal también. La beca CULT es una beca de formación en gestión cultural. Entonces yo estaba en la agregaduría cultural como becaria, pero realmente pues funcionando como gestora cultural, aprendiendo, o sea, trabajando mano a mano con la jefa, con la agregada cultural que era diplomática, como con las otras compañeras que eran personal local, que eran gestoras culturales. Aprendí muchísimo. Cuba es un país que tiene muchas particularidades a la hora de trabajar. Aprendes a no dar nada por sentado, o sea, simplemente, por ejemplo, que aquí en España piensas en organizar un evento, un congreso, lo que sea, dices, voy a hacer bolsitas, voy a hacer bolsas de tela para dar la documentación, o sea, a mí me parece además una muy buena forma de, de patro- promocionar los congresos, porque esas bolsas, pues mucha gente pues luego las usa durante todo el congreso, después del congreso, etcétera, que sea, después del evento. Eso, hacer bolsitas, a mí me llevó encontrar a alguien para que me hiciese las bolsas. No para que me las hiciese baratas, ni para que me las hiciese dentro del presupuesto. Encontrar a alguien que las hiciese 3 semanas. O sea, durante 3 semanas el 30% de mi día a día se dedicaba a buscar a alguien que me hiciese bolsitas. Aprendes eso, a no dar nada por sentado, aprendes mucho a entender el proceso que lleva todo, que llevan las cosas, porque es todo mucho más lento. Tienes que estar mucho más pendiente de todo. Es como que está todo menos automatizado, porque es un país, pues bueno, que ahora mismo está pasando por una situación de crisis, en particular, una crisis migratoria, pues empiezas a trabajar con alguien y a la semana se ha ido del país. Eso también puede pasar. Luego, desde el punto de vista un poco más de lo que era pues la oficina, la embajada, etcétera, aprendí mucho también sobre la importancia de la diplomacia cultural, del papel que puede tener la arqueología y el patrimonio en esa diplomacia cultural, que en el caso de Cuba pues es muy importante. Cuba no es solo un país que tenga o sea, un pasado en común, varios siglos, con España, sino que bueno, que sigue manteniendo pues muchas tradiciones españolas, mucho patrimonio de origen español. Entonces, claro, ¿cuál es el papel de España en la gestión de esos sitios? En cómo puede ayudar Cuba desde un punto de vista de la cooperación cultural, de la gestión cultural, a preservar el patrimonio de origen español en Cuba. Eso puede parecer mucho, no, no, España, España, España. Pues al final la memoria histórica desde el punto de vista patrimonial pues también es importante. Eh, sí que yo una cosa que además he comentado con otros becarios bueno, pues que igual nos decepcionó un poquito de este programa es la falta de seguimiento, porque al final es una beca muy cara. O sea, es una inversión muy grande que hace el Ministerio de Exteriores en un montón de gente para formarnos en algo no muy específico, pero dentro de la gestión cultural, la diplomacia cultural, pues hay muy pocas oportunidades de formarte en ello. Y que sí que es una pena que después de terminar esa experiencia, que es casi un año, que te han pagado mucho dinero, que han invertido mucho en ti, como que luego desaparezcan y, y que no haya, pues bueno, pues oportunidades laborales reales dentro de lo que es la diplomacia cultural para, para seguir trabajando en ello en el exterior.
porque dices, es que tiene bastante poco sentido que inviertan tanto en nosotros y luego se olviden. Pero bueno. Como comentabas, esta no fue tu primera experiencia en La Habana. ¿En qué se diferenció esta experiencia con respecto a tu anterior formación en la oficina del historiador de La Habana Vieja? Vale, pues yo estuve en Cuba en 2 ocasiones antes de estos meses que estuve pues el año pasado. Estuve en el año 2015 y en el año 2016, un mes en cada uno, cada año. Y sí, fueron mis prácticas de grado. Hice prácticas en gestión enmarcadas dentro de un proyecto de investigación de Alicia Castillo. Hubo dos diferencias fundamentales, o sea, sí, dos diferencias fundamentales. Por una parte, la situación en la que estaba el país y cómo yo viví quizás esa experiencia. En el año 2015, en el año 2016 fue un momento bastante próspero para Cuba, sobre todo ya a partir del 2016 fue la época, la que llaman época Obama, donde empezó a haber turismo americano, mucha prosperidad económica, etcétera. Vi otra Cuba completamente diferente a la que vi el año pasado, que en 2015-2016 nadie hablaba de política, por ejemplo. Pero parte porque no era la peor época en Cuba, y por otra parte porque había miedo. En 2020-2021, con toda la crisis que está pasando Cuba, sobre todo la crisis migratoria, etcétera, la gente ya habla de política, se queja, etcétera. Fueron Cubas completamente distintas. En las primeras veces que fui, quizás estaba un poco más cómoda en el sentido de que no me tenía que preocupar por ir al supermercado, encontrar comida, huevos, etcétera. El último año que he estado, sí. Estuve un mes entero sin huevos porque no encontré. Pero bueno, luego desde el punto de vista académico, profesional, las prácticas que yo hice realmente eran de carácter académico, mucho más conectadas con lo que yo estaba estudiando, era arqueología, eh, gestión, patrimonio arqueológico, pues a tope. O sea, eh, eran, pues eso, pues al final lo que estábamos haciendo era llevar a cabo una serie de encuestas para un proyecto de investigación sobre la percepción del patrimonio arqueológico en La Habana Vieja. Mediante esas encuestas, pues bueno, me tiraba el día hablando con gente de allí, que ya no solo te respondía a la encuesta, sino que te contaban su vida, te contaban un poco su día a día. Yo creo que, a pesar de que ahora lo veo como una experiencia como de medio turista, sí que estuve muy cercana a la gente. Luego, claro, entre esas dos experiencias, la última en 2016 hasta el año 2021, mi vida, sobre todo eso, académica y laboral, pues fue derivando a, a otras cosas, pues más de la arqueología al patrimonio cultural, del patrimonio cultural a la gestión cultural, y ya lo que estaba haciendo cuando volví a Cuba la segunda vez, pues era completamente diferente. Yo siempre he tenido en la cabeza la cultura material, el patrimonio cultural, la arqueología, pero ya mi trabajo era otro completamente distinto. Eh, los ambientes diplomáticos en un país como Cuba pues están completamente alejados de la realidad. Y, y yo creo que el haber estado las 2 primeras veces en Cuba me ayudó a que la tercera vez que estuve en Cuba estuviese más conectada quizás a la realidad y que no me olvidase de la dimensión arqueológica a la hora de gestionar actividades, organizar eh, eventos, etcétera, etcétera, y no me olvidase pues tampoco de la realidad o de la vida cotidiana en La Habana. Con toda la experiencia que ya tienes, ¿qué consejos darías a aquellos jóvenes profesionales que se quieren formar en el extranjero y optar
a ser parte de alguno de estos programas? Bueno, en mi experiencia, en mi experiencia, mi primer consejo es que no decir que no a nada. Las experiencias, o sea, las oportunidades, y más en un campo como este, son pocas y, y cualquiera, o sea, yo por ejemplo, quizá o sea, cuando pedí la beca para irme a Egipto, lo piensas y dices, ¡buah, qué país más chulo! Sobre todo desde siendo arqueóloga. Pero luego dices, a mucha gente le echaba para atrás, ¿no? Es que vivir en Egipto, tal, y yo, bueno, pues sí, igual es complicado, pero bueno, lo voy a echar igualmente. También solicité para irme a Australia, para muchos sitios. Me han rechazado para muchísimas becas, para muchísimas oportunidades, pero bueno, las que me han dicho que sí, no me lo he pensado y he tirado para adelante y siempre han sido positivas. Quizá han sido más complicadas, más fáciles. Egipto para una mujer, por muy blanca y privilegiada que seas, pues no es quizás el país más fácil, pero aún así, yo creo que siempre hay un aprendizaje detrás de cada experiencia y siempre hay algo que aprendes que vas a poder estar aplicando durante el resto de tu vida. Entonces, yo creo que no hay que decir que no a nada, hay que luchar un poco contra el miedo que puede suponer, pues, eh, cambiar tu vida, irte, dejarlo todo. Pero también ser consciente, por otra parte, de todo lo que estás sacrificando. Yo creo que una cosa que hice muy bien fue hacerlo todo súper joven. O sea, em, cuando, cuando me fui a Estados Unidos, tenía 24 años. Cuando hice la beca en Egipto, tenía 23. O sea, em, lo hice todo en un momento en el que, en el que no me importaba nada más. Ahora ya con casi 28 años, pues estoy pensando en otras cosas y me alegro aunque sacrifiqué mucho, sacrifiqué estabilidad económica, sacrifiqué estabilidad personal, sacrifiqué otras oportunidades que quizá podría haber tenido aquí en Madrid o en Santander o donde fuese, que igual me hubiesen aportado pues más estabilidad. Em, Al final me alegro de haberlo hecho y ahora, aunque esté buscando otra cosa, esté buscando más estabilidad mental también, que es muy, muy importante, porque al final sí que te pasa un poco factura estar pues todo el día pues para arriba, para abajo, de un sitio para otro. Yo creo que hay que hacerlo pues eso, cuando quieres, cuando te apetece, pues tirar un poco para adelante, solicitar lo que sea, una cosa tras otra, una oportunidad tras otra, que te dicen que no, pues vaya, pues ellos se lo pierden. O igual no era para ti, igual, o sea, también hay que aprender a que cuando te rechazan, pues que igual no es que no seas lo suficientemente bueno, sino que simplemente pues que no era la oportunidad perfecta para ti. Eso, US Icomos te lo deja muy claro. Si te rechazan no es porque no seas bueno, sino porque tienen ciertas plazas y, y buscan al candidato ideal, al candidato que mejor se adapte a a esa, a esa plaza. Y claro, lo que pasa es que en mi caso es que yo era la candidata perfecta, no la mejor, pero para ese puesto era la candidata perfecta por lo que había hecho anteriormente. Entonces, pues bueno, vas construyendo un poquito pues una serie de experiencias que al final pues te van abriendo puertas y eso, pero sobre todo yo creo que no hay que tener miedo, hay, hay que aprender idiomas también, súper importante, súper importante. Yo sé que a mucha gente le da pereza estudiar inglés, francés, lo que sea, pero no creo que cuesta darse cuenta de las oportunidades que, que te abre el saber inglés bien, o el saber francés, o aparte del inglés, saber alemán, saber francés, te abre una cantidad de oportunidades. Y yo muchas oportunidades las he perdido, quizás ya no por el inglés, porque yo sé que el inglés lo hablo bien, pero quizás por no saber mejor alemán, por ejemplo.
En mi caso, porque estudié en Alemania, aunque estudié en inglés. Los idiomas son súper, súper, súper importantes. Muchas gracias, Andrea, por contarnos tus experiencias y estar en este podcast. Seguro que tus experiencias sirven para que otros jóvenes profesionales puedan seguir su camino. Bueno, pues espero que sí. Y que yo estoy abierta a que me contacten también si necesitan algún tipo de consejo o de ayuda o de guía, no lo sé. Yo en lo que pueda, pues les podré ayudar. Yo ya digo que estoy quizá ya en otra etapa vital, pero que aquí estoy. Y que muchas gracias por haberme tenido aquí, que ha sido un placer tener esta conversación y que para mí pues, bueno, me ha ayudado un poco a rememorar pues, esos momentos en los que era una persona aventurera. Ahora soy una persona casera. Muchas gracias. El Portal Cultural. Comenzando con las oportunidades nacionales de este mes, señalamos que el Open House Madrid, el Festival de Arquitectura y Ciudad, que celebrará su 9ª edición del 21 al 24 de septiembre en Madrid, necesita más de 500 voluntarios que coordinarán las visitas del fin de semana. Si queréis saber más información, entrar en openhousemadrid.org. Por otro lado, dentro del CM Málaga Cultural Museums International Tech Forum, que se celebra los días 19 y 20 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, tendrá lugar el tercer simposio internacional sobre soluciones digitales en museos y entidades culturales, que abordará aspectos relacionados con los ecosistemas culturales en la era digital. Si podéis, no dudéis en asistir. Por último, entre las oportunidades nacionales, Hispania Nostra nos invita a participar en el Congreso Internacional El Patrimonio, una responsabilidad compartida, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 9 a 11 de noviembre de 2023. En él participarán especialistas europeos y americanos que analizarán desde diversas experiencias la importancia de la toma de conciencia de la ciudadanía, por ser la creadora y usuaria de todo el patrimonio cultural. Por último, comentaros que como oportunidad internacional destacada, está abierto ya hasta el 4 de junio la Call for Application para el World Heritage Young Professional Forum de la UNESCO, que tendrá lugar entre los días 3 y 12 de septiembre en Arabia Saudí. Muchas gracias a todos vosotros y en especial a nuestra invitada Andrea Martínez Fernández por acompañarnos en este 6º episodio. En el próximo episodio os traeremos las últimas noticias del mes, una nueva entrevista y nuevas oportunidades. No os lo perdáis. Si os ha gustado este podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, compártelo con tus amigos y síguenos en redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o cualquier plataforma de podcasting que uses. Nos vemos pronto.